Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Hoy nos embarcaremos en el intrincado mundo de las ideas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A través de sus perspectivas, sentaremos las bases para introducirnos en las respuestas y críticas de notables pensadores que dialogaron o contrapusieron sus visiones al hegelianismo, como Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger y Sartre. Estas mentes brillantes, junto a otros filósofos que se irán revelando, formarán parte esencial en la próxima expansión de este capítulo. Todo ello en respuesta y agradecimiento a las solicitudes y curiosidad insaciable de nuestra valiosa comunidad de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Nacido en 1770, en Stuttgart, Alemania, Hegel es considerado uno de los máximos representantes del idealismo alemán, movimiento que buscó repensar la relación entre la mente y el mundo, entre el sujeto y el objeto. Su obra ha dejado una huella indeleble en la filosofía, y su influencia se extiende más allá de la academia, tocando áreas como el arte, la política, la religión y la historia. Hegel fue un pensador cuyo sistema filosófico es notoriamente complejo y abarcador. En lugar de centrarse en cuestiones aisladas, Hegel buscó elaborar un sistema filosófico totalizante que explicara la totalidad del ser, la lógica y la historia. En este sentido, intentó responder a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, los límites del conocimiento humano y la evolución del espíritu, o conciencia, a lo largo de la historia. Hegel creía que la realidad es racional y que a través de un proceso dialéctico es posible acceder a una comprensión absoluta de la verdad. Para Hegel, la verdad no es estática, sino que se despliega y revela en el curso de la historia. Al abordar las ideas de Hegel, nos embarcaremos en un viaje intelectual que nos llevará desde las profundidades de la lógica abstracta hasta la vastedad de la historia mundial. Pero no se deja intimidar por la complejidad de su pensamiento. A lo largo de este episodio, nos esforzaremos por desglosar y presentar sus ideas de manera accesible y comprensible. Así que sin más preámbulos, sumerjámonos en el fascinante mundo de Hegel, en donde la razón, el espíritu y la historia se entrelazan en una danza filosófica que busca descifrar la esencia misma de la realidad. Para entender a un filósofo de la envergadura de Hegel, es crucial situarlo dentro de su contexto histórico y biográfico. Así podremos comprender las influencias y circunstancias que moldearon su pensamiento y sus contribuciones filosóficas. Hegel nació en una Europa que estaba experimentando profundos cambios. El siglo XVIII había visto el auge de la Ilustración, un movimiento intelectual que enfatizaba la razón, la ciencia y la libertad individual. Sin embargo, mientras que muchos filósofos ilustrados veían la razón como una herramienta para desafiar las tradiciones y las autoridades, Hegel la consideró también como una fuerza integradora y reveladora de la estructura profunda del universo. El final del siglo XVIII y el comienzo del XIX también fueron testigos de eventos revolucionarios, como la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que cambiaron el rostro político y social de Europa. Estos eventos no solo influyeron en la percepción de Hegel sobre la historia y el progreso, sino que también le dieron una perspectiva única sobre la dialéctica de la libertad, el conflicto y la transformación. Nacido en una familia protestante de clase media en Stuttgart, Hegel recibió una educación rigurosa en el Seminario Teológico de Tubinga, donde compartió aulas con figuras que más tarde serían prominentes, como Friedrich Schelling y Friedrich Hölderlin. Estos años formativos proporcionaron a Hegel una sólida base en literatura clásica, teología y filosofía, elementos que más tarde incorporaría y transformaría en su sistema filosófico. Aunque Hegel desarrolló un sistema único, estuvo profundamente influenciado por filósofos anteriores. La obra de Immanuel Kant, desarrollada igual en este capítulo, dejó una impresión duradera en Hegel.
Mientras que Kant había delineado los límites del conocimiento humano, Hegel aspiraba a superar esos límites, buscando una forma de conocimiento absoluto. Al contextualizar a Hegel dentro de su época y su vida personal, vemos cómo su filosofía no fue simplemente un ejercicio abstracto, sino una respuesta a los desafíos y transformaciones de su tiempo. Con esta base, estamos mejor preparados para adentrarnos en el núcleo de sus ideas y comprender su visión sobre los límites del conocimiento humano y la naturaleza de las verdades absolutas. Filosofía del espíritu. La filosofía del espíritu de Hegel se centra en entender cómo evolucionan el conocimiento, la conciencia y la cultura a lo largo del tiempo. Hegel utiliza el término espíritu para referirse a la mente humana colectiva y cómo ésta se desarrolla. Veamos este concepto de una manera más digerible. Espíritu subjetivo. Aquí, Hegel nos habla del desarrollo individual del ser humano, cómo cada uno de nosotros comienza a entender el mundo a nuestro alrededor desde que somos niños y cómo esa comprensión cambia con el tiempo. Es el viaje de nuestro propio autoconocimiento. Ejemplo. Imagina que eres un niño y ves una manzana por primera vez. Al principio, solo la reconoces como un objeto redondo y de color rojo. Con el tiempo, aprendes su nombre, su sabor y su uso en diferentes comidas. Espíritu objetivo. Este aspecto trata sobre cómo las personas se organizan en sociedades y crean sistemas de leyes, moralidad y ética. Es el reflejo de cómo entendemos y nos relacionamos con otros seres humanos en grupos más grandes. Ejemplo. Siguiendo con la manzana, ahora imagina que la comunidad decide reglas sobre cómo compartirlas, quién puede cultivarlas y cómo se pueden vender o intercambiar. Espíritu absoluto. Aquí Hegel se adentra en el terreno de la cultura, el arte, la religión y la filosofía. Son las maneras más elevadas y abstractas mediante las cuales el espíritu humano se expresa y comprende el mundo en su totalidad. Ejemplo. Tomando nuevamente la manzana, en este nivel podríamos pensar en cómo ha sido representada en el arte, como en el famoso cuadro de Magritte, o en su simbolismo en historias y religiones, como el fruto prohibido en la Biblia. En resumen, lo que Hegel quiere decir con su filosofía del espíritu es que el conocimiento humano y la conciencia no son estáticos, evolucionan a través de estos tres niveles. Desde el desarrollo personal, pasando por la estructura de nuestras sociedades, hasta las expresiones más sublimes de la cultura, todo es parte de este constante proceso de crecimiento y comprensión. Concepción de la historia. Hegel ve la historia no simplemente como una serie de acontecimientos aleatorios, sino como un despliegue lógico y necesario de ideas en el tiempo. Esta perspectiva es crucial para comprender su filosofía y cómo abordar el estudio de la historia. La historia como un proceso racional. Para Hegel, la historia no es un mero capricho del azar. Cada evento, cada movimiento y cada época tiene una razón de ser. Es un proceso en el que el espíritu, la razón universal, se manifiesta y se realiza en el mundo. Piensa en la transición de la Edad Media al Renacimiento en Europa. No fue simplemente un cambio de estilos artísticos o ideas filosóficas, sino un movimiento hacia un nuevo entendimiento del individuo y su relación con el mundo. El espíritu, en su búsqueda de autoconocimiento, se despliega a través de la historia. Cada época, civilización y cultura representan una etapa en este proceso evolutivo del espíritu, avanzando hacia una comprensión más plena de sí mismo. Imagina que la historia es como un libro. Cada capítulo, o época histórica, es una fase del desarrollo del espíritu, donde aprende, se desafía y crece. El espíritu se lee a sí mismo a través de la historia, comprendiendo más sobre su esencia con cada página que pasa. Concepto de la libertad y su realización en la historia.
Hegel creía que la libertad es la esencia del espíritu y que el propósito de la historia es la realización de esta libertad en el mundo. A medida que las sociedades evolucionan, se mueven hacia formas más libres y racionales de organización. Ejemplo, considere la transición de sistemas monárquicos absolutos a democracias representativas. Hegel veía esto como un paso hacia una mayor realización de la libertad, donde más personas tienen voz y agencia en la formación de su sociedad. En resumen, la perspectiva hegeliana de la historia es única en su visión optimista y progresiva. Aunque las tragedias y conflictos son innegables, Hegel ve en ellos momentos necesarios de tensión y resolución en el continuo despliegue del espíritu hacia la libertad. Para él, la historia no es solo un registro del pasado, sino una guía hacia un futuro más libre y racional. El método dialéctico de Hegel. La dialéctica hegeliana es una de las contribuciones más singulares y fundamentales al pensamiento filosófico. Para Hegel, la dialéctica es un proceso inherente a la realidad misma y al pensamiento. Es una herramienta que nos muestra cómo las ideas y los conceptos se desarrollan y maduran a lo largo del tiempo. Primero, es crucial entender qué significa dialéctica. La palabra proviene del griego dialektike, que se refiere al arte del diálogo y del razonamiento. Es en esencia, un proceso de argumentación en el que una idea o afirmación, tesis, es confrontada con su contraria, antítesis, llevando a una nueva comprensión o síntesis. Es como un baile en el que dos personas avanzan y retroceden, pero finalmente encuentran un ritmo común. Profundicemos la idea con otro ejemplo. Tesis, el punto de partida. La tesis es una afirmación o idea inicial que se presenta como una verdad o realidad establecida. Imaginemos un niño que piensa que todos los animales son inofensivos porque solo ha interactuado con mascotas cariñosas. Antítesis, la confrontación. La antítesis emerge como una negación o contradicción de la tesis. Es el encuentro con una realidad que desafía la idea inicial. Siguiendo nuestro ejemplo, el niño ve un documental donde animales salvajes cazan a sus presas. Esta nueva realidad contradice su idea original. Síntesis, la superación y reconciliación. La síntesis es el momento en el que la tensión entre la tesis y la antítesis se resuelve, dando lugar a una nueva comprensión que abarca y supera a ambas. El niño, ahora con una perspectiva más amplia, comprende que mientras algunos animales pueden ser cariñosos, otros pueden ser peligrosos en ciertos contextos. Ha alcanzado una comprensión más matizada y completa del mundo animal. Hegel no ve la dialéctica como un proceso que termina en la síntesis. En su visión, cada síntesis se convierte en la tesis de una nueva tríada dialéctica. Es un proceso incesante, como una escalera en la que cada escalón nos lleva a una comprensión más elevada y profunda de la realidad. En resumen, la dialéctica hegeliana nos invita a ver el mundo y el pensamiento no como estructuras estáticas, sino como realidades en constante evolución y transformación. Las contradicciones y tensiones no son obstáculos a evitar, sino oportunidades para profundizar nuestra comprensión. En la dialéctica, Hegel nos proporciona una herramienta poderosa para entender el devenir histórico, la evolución del pensamiento y el proceso mismo de la vida. Hegel y la religión. Hegel, con su enfoque centrado en el desarrollo y manifestación del espíritu a lo largo de la historia, otorgó a la religión un papel central en su filosofía. Para él, la religión no era simplemente una creencia o un conjunto de rituales, sino una profunda manifestación del espíritu absoluto. Para Hegel, la religión es una de las formas más elevadas en las que el espíritu se manifiesta y se comprende a sí mismo. Es un medio a través del cual los humanos pueden acercarse y conectarse con lo absoluto. Mientras que el arte proporciona una representación sensorial y la filosofía una conceptual, la religión ofrece una representación simbólica de la verdad.
Las diferentes formas de religión, religión natural y religión de la revelación. Religión natural, son las primeras formas de religión, donde el espíritu se manifiesta en la naturaleza y en los fenómenos naturales. Aquí, lo divino se ve reflejado en montañas, ríos, animales, entre otros. Las culturas antiguas, como la egipcia o la griega, adoraban a deidades asociadas con fenómenos naturales. Religión de la revelación es una forma más avanzada de religión, donde el espíritu se revela a sí mismo a través de escrituras sagradas, profetas y eventos divinos. Aquí, la relación con lo divino se vuelve más directa y personal. Cristianismo y su importancia en la filosofía hegeliana. Hegel otorgó un lugar especial al cristianismo en su filosofía. Consideraba que el cristianismo, con la figura de Cristo, representaba la unión del humano y lo divino, el espíritu manifestándose en la historia humana de manera plena. Para Hegel, la figura de Cristo simboliza la idea de que el espíritu absoluto se ha hecho presente en el mundo y que a través del sacrificio y la resurrección se ha realizado la reconciliación entre lo humano y lo divino, entre lo finito e infinito. En resumen, para Hegel, la verdad absoluta es la plena realización del espíritu, donde todas las contradicciones han sido reconciliadas y todas las particularidades se han integrado en un todo coherente y racional. Ciencia de la lógica de Hegel. Hegel aborda la lógica de una manera revolucionaria, diferente a como la entendemos habitualmente. Para él, la lógica no es solo un conjunto de reglas que determinan si un argumento es válido o no. Es más profundo que eso, es sobre la esencia misma del pensamiento y cómo se relaciona con la realidad. Imagina la lógica como el estudio del pensamiento en su forma más pura, sin ser influenciado por nuestras opiniones personales o experiencias individuales. Para Hegel, cuando nos sumergimos en este pensar puro, empezamos a comprender la estructura fundamental de todo lo que existe. Ser, esencia, concepto. Usemos una manzana como ejemplo. El ser es la existencia simple y pura de la manzana. Imagina una manzana en una mesa. Sin definirla o describirla, simplemente está allí. Por otro lado, la esencia es lo que la manzana es en sí misma, más allá de su simple presencia. La manzana no es solo una fruta, es dulce, tiene un color específico, una textura y un aroma. Finalmente, el concepto es la idea que engloba tanto la existencia como la esencia de la manzana. Cuando pensamos en manzana, no solo consideramos su existencia física, sino también todas sus cualidades y propiedades, dulzura, color, textura. Todo eso está contenido en el concepto de manzana. A pesar de su influencia, el pensamiento de Hegel no estuvo exento de críticas. Algunos críticos sostuvieron que la filosofía de Hegel era excesivamente abstracta y que se distanciaba demasiado de las realidades concretas. Otros consideraron que Hegel era excesivamente optimista con respecto a la progresión histórica y la realización de la libertad. La densidad y complejidad de su estilo y escritura fueron y siguen siendo puntos de crítica, con muchos considerándolos inaccesibles. En la actualidad, Hegel sigue siendo una figura debatida y estudiada en la filosofía. Aunque algunas corrientes contemporáneas lo consideran un relicario del pasado, es innegable su aporte al pensamiento occidental. A pesar de las críticas, Hegel se mantiene como uno de los pilares de la filosofía occidental y es estudiado en universidades de todo el mundo. La profundidad y amplitud de su obra hacen que continúe siendo fuente de reflexión y análisis, mostrando que sus ideas tienen relevancia más allá de su tiempo. Conclusión. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los pilares del pensamiento occidental, propuso un sistema filosófico que buscaba comprender la totalidad del universo y la historia humana. A través de su método dialéctico, ofreció una estructura que reflejaba el constante cambio y evolución de las ideas y realidades,
viendo en cada contradicción no un fin, sino un paso hacia una síntesis superior. Su concepción de la historia como un proceso racional nos desafía a ver más allá de los eventos individuales y a entender las fuerzas subyacentes que guían el desarrollo humano. Al considerar al arte, la religión y la filosofía como manifestaciones progresivas del espíritu absoluto, Hegel nos invita a apreciar la profunda conexión entre estas dimensiones de la experiencia humana. Sin embargo, lo que verdaderamente destaca en la filosofía hegeliana es su profundo compromiso con la idea de la libertad. Para Hegel, la historia humana es la historia de nuestra lucha colectiva hacia una verdadera autoconciencia y libertad. En tiempos contemporáneos, las ideas de Hegel nos recuerdan la importancia de buscar la totalidad en un mundo fragmentado y de apreciar la rica tapezaña de contradicciones que moldean nuestra existencia. Aunque algunos de sus conceptos puedan parecer abstractos o distantes, su enfoque holístico sobre la realidad sigue siendo una brújula esencial para aquellos que buscan comprender la complejidad del mundo y nuestro lugar en él. Gracias por acompañarnos en Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. El próximo episodio, nos sumergiremos en el fascinante mundo de Arthur Schopenhauer, quien, influenciado por figuras icónicas como Hegel, Kant y Upanishads, dejó una huella indeleble en el panorama filosófico. No te lo pierdas y hasta la próxima semana.